Continuamos informando, 7:40 de la mañana. Estamos con el doctor Jimmy González, cirujano oncólogo. Es importante dialogar sobre el retraso en los procesos quirúrgicos cuando los pacientes con cáncer presentan síntomas de COVID. Vamos a analizar cómo es el cuidado, cómo es el tratamiento, qué debe hacer usted cuando tiene cáncer o está padeciendo esta enfermedad. Ahora, en tiempos de COVID, cuáles son las recomendaciones y cuáles son las acciones que se podrían ejecutar. Es un tema bastante interesante. Bienvenido, doctor González. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Pues es un tema, la pandemia ha modificado, ha logrado muchos cambios y sigue modificando protocolos en medicina. No es la excepción el tema de la cirugía. Yo prefiero abordar este tema en dos escenarios, más que todo en lo que a mí me corresponde, que son los procedimientos quirúrgicos. Hay un escenario emergente y hay un escenario electivo. En el escenario emergente, pues el paciente, independientemente de si es oncológico o no, el paciente debe recibir atención inmediata, pues está en riesgo la vida del paciente. Entonces, por poner un ejemplo, el paciente es apuñalado, el paciente tiene un trauma, el paciente le da un disparo, o en el caso no quirúrgico, el paciente tiene un infarto agudo del miocardio, el paciente tiene un asma, una crisis asmática severa. Entonces el paciente debe acudir a un hospital de forma inmediata, independientemente de si el paciente es oncológico o no. Otro escenario es el escenario electivo. En el escenario electivo, el paciente puede ser programado, el paciente puede ser preparado. En este contexto, nosotros tenemos dos escenarios o dos aristas, el paciente que es ambulatorio y el paciente que es hospitalario. Si el paciente es ambulatorio, el paciente puede recibir su tratamiento, un procedimiento generalmente que no necesita ingresar al paciente a un área hospitalaria, entonces el paciente debe recibir su procedimiento, generalmente solamente consume algunos minutos u horas, y el mismo día el paciente se va a su casa. Esos procedimientos se pueden realizar y seguir realizando, pero es diferente el paciente que tiene que ser ingresado, que va a necesitar días de hospitalización y que va a necesitar cierto soporte dentro de una unidad hospitalaria. Ese paciente es al cual nosotros debemos dirigir nuestros esfuerzos para evitar su contagio y evitar el contagio del personal de salud. Es importante el tema que usted aborda porque hay que tener en cuenta que estamos viviendo una actualidad muy diferente que a los días normales previamente a esta pandemia. Hay unas consultas por parte de las personas que padecen la enfermedad del tema del cáncer. ¿Cuál es el cuidado que deben tener ellos para evitar el contagio? ¿Es el mismo que el ciudadano común o hay que tomar ciertas restricciones debido a su enfermedad? Bueno, en la población general se estima que el riesgo de complicaciones pues, es bajo. Sin embargo, en el paciente oncológico el riesgo es varias veces más grande. Sin embargo, las medidas que se han probado efectivas son las mismas que para la población general. El distanciamiento social, una distancia de 1,5 metros a 2 metros, el aislamiento en casa, el aislamiento domiciliario, el uso de mascarillas, que se está convirtiendo en un punto importante en cuanto al cuidado, y también el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con antiséptico. Doctor González, es importante siempre aprovechar a nuestros invitados en relación a preguntas que nos realizan personas interesadas en este tema. Dice, si una persona está a punto de comenzar la terapia contra el cáncer, ¿debe considerar postergar el tratamiento debido al COVID-19? Pues sí, el paciente que tiene la infección por el COVID-19 debe postergar su tratamiento. ¿Por qué? En la parte quirúrgica se ha estimado que un paciente que necesita cirugía y es operado tiene un 75% más posibilidades de tener afecciones respiratorias graves que le puedan conducir a la muerte si es intervenido. Es lo mismo el paciente que recibe quimioterapia. Entonces, estos pacientes son especialmente susceptibles a presentar la infección y a presentar una afección grave. Si un paciente con cáncer o sobreviviente de cáncer tiene síntomas tempranos como fiebre o tos, ¿debe comunicarse con su médico oncólogo o médico de cabecera, doctor Ramírez? Un paciente oncológico debe comunicarse con su médico oncólogo.
La conducta en este caso sería confirmar pues, el diagnóstico de la enfermedad. Nosotros estamos solicitando si el paciente va a recibir una terapia oncológica clínica como la quimioterapia o una terapia quirúrgica, pues nosotros solicitamos el PCR. Si el PCR es positivo, sea que el paciente tenga síntomas o no, la cirugía o el procedimiento debe ser diferido. También nos dicen, haber recibido quimioterapia o radioterapia en el pasado aumenta el riesgo de contraer COVID-19 o tener un curso de enfermedad más grave, o no tiene nada que ver. No, lo que tiene que ver es que la enfermedad esté activa. Esto vuelve especialmente susceptible a los pacientes para tener complicaciones o una enfermedad más grave. Es importante todo este tipo de inquietudes, doctor Ramírez, porque realmente la situación que estamos viviendo es bastante compleja y la importancia de conocer también cómo se llevan de la mano o cómo se pueden ir tratando pacientes con cáncer con también posibilidad de COVID. En relación a que una persona con cáncer sea diagnosticada con COVID-19, ¿cuál sería el tratamiento o cómo sería la guía para llevar y para poder salir del COVID para seguir el tratamiento del cáncer? Pues el tratamiento del cáncer pues, debe ser decidido por un equipo multidisciplinario. Ahora, en esta fase de pandemia en la que nos encontramos, debe darse la posibilidad de que el paciente se recupere, porque la enfermedad, el curso clínico de la enfermedad, pues, no es tan largo, ¿sí? Entonces, el paciente se recuperará en alrededor de un mes. Entonces, en ese tiempo, habiendo pasado ese tiempo y teniendo una PCR negativa, pues, en un equipo multidisciplinario se decidirá el mejor tratamiento para el paciente. En el campo quirúrgico, pues muchas veces habrá que diferir los procedimientos si no son emergentes. En el contexto actual en el que estamos, que los contagios se han elevado, pues nosotros debemos dirigir todos nuestros esfuerzos, todos los médicos, a contener la parte del COVID. Y los procedimientos que no sean emergentes, tanto desde el punto de vista oncológico como no oncológico, pues deben diferirse. Doctor González, es importante leer también los mensajes de la ciudadanía al 099-095-2005. Nos escriben, nos dicen, una hermana mía tiene cáncer y sufre de colostomía y tiene que operarse, pero tiene temor ir al hospital. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Hay que llamar a la tranquilidad? Claro. O sea, supongo que la paciente debe ser sometida a una restitución intestinal, es un procedimiento electivo, es un procedimiento que no es emergente, el paciente debe esperar, debe estar tranquilo, llegará el momento en que estemos en mejores condiciones, que no representen un riesgo para la vida, para la salud de ella y de su familia, entonces puede esperar. ¿Puede esperar esa operación? No es necesaria, no es de manera inmediata, dice usted. ¿Cuáles son los procesos quirúrgicos que no pueden esperar? Como lo acabo de mencionar, las cirugías de emergencia. Las cirugías de emergencia, por ejemplo, un paciente que es avaliado, que es acuchillado, ese paciente debe ser de inmediato ser atendido, incluso desde el punto de vista oncológico. Ahora, desde el punto de vista oncológico, nosotros los cirujanos oncólogos, los oncólogos priorizamos el nivel de atención. Tiene mayor prioridad los pacientes cuyo tratamiento quirúrgico o oncológico pues le da intención curativa, o sea, lo operamos y el paciente se cura. O también tiene dentro de los niveles de prioridad, pues los pacientes si le hacemos una cirugía, pues van a prolongar su vida. Esos pacientes tienen prioridad. Lastimosamente tienen menos prioridad los pacientes que tienen solamente objetivo de paliación. Esos pacientes tienen un nivel de prioridad mucho menor. Doctor González, ¿qué prioridad tienen los pacientes oncológicos en esta emergencia de salud en los diferentes procesos quirúrgicos que se han presentado, en relación y tomando en cuenta que las casas de salud se encuentran colapsadas en todo el país? ¿Cómo se viene manejando ese tema? Pues el ministerio ha tenido que derivar a sus pacientes oncológicos pues, a instancias de tercer nivel que sí puedan. Por ejemplo, en Solgaquito, donde yo me formé, están recibiendo muchos pacientes del ministerio y se les está dando el tratamiento. Claro, priorizando siempre la atención, ya sea con intención curativa, de paliación o de prolongar la vida. Nos preguntan, doctor González, ¿los pacientes que están en chequeo anual después del cáncer pueden esperar el chequeo? Hay alternativas en cuanto al chequeo. Se puede recurrir a la conferencia a través de video
o a través de telemedicina. Entonces estos pacientes no necesariamente necesitan ir a una casa hospitalaria o a un control de salud dentro de una unidad. Importante, doctor González, cirujano oncólogo, en relación a pacientes que sufren de la enfermedad del cáncer. Es importante saber algunas indicaciones que nos ha dado el doctor González. Hay que estar informados en relación a ese tema. Hay que tomar igual las debidas precauciones, principalmente si se tienen enfermedades catastróficas. Es importante siempre abordar este tipo de temas para conocimiento ciudadano. Muchas gracias, doctor González. Esperamos tenerlos en una pronta oportunidad de nuevo aquí. Ahora quiero darle paso a mi compañera Marianela Sánchez, quien tiene más mensajes de nuestros amigos televidentes.